DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a El Análisis. No soy Fernando Fracchelli, pero estoy aquí para compartir con ustedes estas 2 horas por delante en el inicio de una semana que va a tener doblete de sesiones, va a haber convocatoria para martes y para miércoles y de eso vamos a estar conversando hoy aquí con mis colegas para anticipar un poco cuál es el clima al que llegan los diputados después de un mes de no reunirse. Se encontraron el 28 de febrero pasado, se encontraron el 1 de marzo y luego, bueno, estuvieron trabajando en algunas comisiones, pero parte de esas comisiones están tensando un poco los vínculos entre los diputados, así que vienen cargaditos de energía y muchos reclamos, ya con un contexto electoral más claro y una situación económica muy agobiante, así que en ese sentido los reclamos, los análisis y también las discusiones van a rondar seguramente el día martes más centrado en esos temas, porque el miércoles va a venir el jefe de gabinete y ya son más de 3.000 las preguntas, casi 3.500 las que enviaron con anterioridad a los diputados de distintos bloques para poder obtener alguna respuesta. Los informes escritos se entregan un rato antes de la presencia del jefe de gabinete, así que la actualidad política, la actualidad económica va a ser parte de la actividad permanente en estos 2 días, más allá del debate de proyectos concretos que también van a realizar. Y después, bueno, una semana que seguramente va a bajar un poco su actividad para la otra semana, ya la primera semana de abril, encaminarse a un nuevo proceso durante ese mes para lograr avanzar en algunos acuerdos políticos y también llegar a sesionar, además de un calendario electoral bastante acelerado a partir del mes de abril. Pero de eso vamos a conversar estas 2 horas aquí en El Análisis. Si me acompañan, voy a saludar a mis colegas, a mis compañeros. David Cayón, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida yo en todo caso. Bienvenida, no es Fracchelli, como acabo de decir. Por si no se habían dado cuenta. Por si no se habían dado cuenta. Pero sí, bien, como vos decías, y una semana que va a ser con mucha actividad. Digo, los legisladores vuelven al recinto, vuelven a debatir por lo menos adentro del recinto con cierto consenso, pero digo, más allá de que haya leyes de consenso, cada vez que se encuentran en el recinto, un poco se pica. Sí, tenemos una parte, una previa en donde se acusan de varias cosas que no se pudieron acusar en otro momento. Igual viene bastante picante la cosa, sí. ¿No, Dani Musetich? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, se viene picante porque hay temas. A ver, tenemos mañana el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, un tema que viene con consenso, un pedido de sesión especial compartido por distintos bloques de la oposición, pero está el tema de ANSES que explotó el pasado viernes con esta decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, que va a estar al tope de los reclamos. Al tope de los reclamos y seguramente mañana hay distintos pedidos para que venga Massa, para que venga Fernanda Raberta, para que derogar los decretos. Bueno, mañana se va a colar ese tema seguramente. Sí, porque va a haber sesión, seguro va a haber homenajes primero. Ha pasado el 24 de marzo, son los 40 años de la democracia. Han sesionado bastante poco los diputados y diputadas en este primer trimestre del año, así que me parece que tienen también ganas de hablar y discutir. Y están los temas económicos, porque el miércoles cuando venga Agustín Rossi también todo eso en las preguntas va a ser una catarata de preguntas más allá de lo que ya le mandaron al jefe de gabinete. Sí, me parece que son los 2 temas que concentran la atención de los legisladores. Tiene que ver con los temas económicos, la discusión sobre el canje de bonos que se propuso vía decreto el Ministerio de Economía y la seguridad, porque lo que vamos a ver mañana cuando se discuta el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, eso se traslada al debate respecto de quién es el responsable de que las fuerzas estén en Rosario, que no estén en Rosario, la inseguridad. Eso también va a estar presente, más teniendo en cuenta que Rossi es rosarino. Claro, totalmente. Van a hablar mucho de eso, por más que se haya aprobado seguramente la media sanción,
porque es un tema de agenda y además es parte de la campaña, Sí, sobre claro. todo, ¿no? Y a partir de lo que ha sucedido el fin de semana y ya tan cerquita de las primeras elecciones que va a haber en las provincias. Exactamente, Marzo en ya hay abril. algunas, Ujú. abril hay unas cuantas más, así que digamos que el 28 y 29 últimos días del mes van a anticiparse como lo que va a ser una carrera importante con una agenda Sí. bastante concentrada en lo económico y en la seguridad y Sí. en lo laboral, ¿no? Como las tres patas de problemas que se entrecruzan. Todo eso con la mirada puesta en la campaña, básicamente. Ujú. Porque tenemos muchos legisladores que van a buscar la reelección, pero es una campaña presidencial, con lo cual todo va a estar puesto también en ese eje, en los candidatos de cada uno, en cómo apuntaran los discursos que se dan en la calle, cómo se apuntara acá adentro respecto de la economía, respecto de los datos de inflación. No hay que olvidarse que este jueves el INDEC va a publicar el dato Uy. de pobreza, con lo cual también va a estar presente eso, porque con la inflación que hay lo más probable es que crezca el dato de pobreza. Sí, y va a ser también parte de la discusión que se cuele el día martes. ¿Cómo ven la sesión también? Llegan con temas que están consensuados, obviamente el de Santa Fe, muy tardíamente, casi un año después, Sí. llega Sí. al recinto con una aceleración en los últimos días. Sí, ¿no? además Las está en últimas tándem semanas. en el Senado también se están tratando y presionando para que se traten algunos pliegos de jueces pertenecientes a distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, digamos, por el lado judicial se estaría tratando de cubrir ese foco, que no tiene respuestas en lo inmediato, No, por claramente. supuesto. O sea, esto es dar una señal política, hacer un gesto, reconocer que hay un problema, pero en la coyuntura esto no es para nada inmediato. O sea, toda la vuelta que va a tener que dar este proyecto, no solo avanzar en el Senado, las ternas, la selección del Poder Ejecutivo, otra vez volver al Congreso. O sea, esto El bueno, Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, o sea, no es algo sencillo, pero en el medio, dentro de lo que está al alcance del Congreso, bueno, como decís vos, estamos desde un proyecto de mediados del 2022, con la firma de todos los diputados de la provincia, con el aval del gobernador, bueno, tiene el consenso. Y creo que mañana va a ser una de las pocas sesiones de las últimas que decimos, bueno, va a arrancar. Sí, va a arrancar, pero yo creo que va a arrancar, va a ser pesado también el arranque, Sí. porque como eso es justamente un par de días después del 24, hace mucho que no se juntan y Sí. que seguro muchas cuestiones de privilegio dando vueltas para Sí. dar Después el está debate. bueno el tema ahí lo estamos viendo, del monotributo TECH, que es un tema que es para permitir que los trabajadores independientes puedan traer sus dólares, cobrar en dólares o facturar en dólares al exterior, un monto mediano, ¿no? Sí. De, Sí, digamos, un de salario trabajo, promedio, un salario, digamos. exactamente. Que esto está pedido por Sergio Massa, pero ya hace un tiempo, ahora Sergio Massa tiene Otros problemas. otro montón de problemas a resolver, pero bueno, esta sería una de las partes. Sí, y hay algunos temas también que tienen que ver ya con esa perspectiva donde seguro no va a haber debate, que son proyectos que están consensuados, algunos desde el año pasado, la modificación de la ley de sangre humana, que me decías, Dani, es una actualización de Sí. aquella ley de la década de los 80, y el Parque Nacional Palmar en la provincia de Chaco, que también fue lo que, digamos, abrió el debate Sí. el 25 de enero cuando se iniciaron las extraordinarias, ¿no? Que se Exactamente. reunió la Comisión de Ambiente y ahí estuvieron Una sesión de discutiendo. parte de la provincia al Estado Nacional para que se crea ese parque nacional. Sí. Eso no va a tener Hay que debate. ver mañana cómo en labor parlamentaria qué es lo que surge de cómo se va a distribuir el debate. ¿Sí? ¿Qué vamos a dejar para el principio? ¿Qué va a ser para el final? La discusión Y- de Santa Fe no va a ser corta tampoco. Esa va a ser la más larga, Sí. seguramente, porque todos van a querer hablar. Son 19 diputados, claro. hay 18 que impulsaron el proyecto. Exacto. Y hay figuras muy importantes de la oposición y del oficialismo que son de Rosario específicamente. Ya lo vimos en las últimas sesiones, cómo los cruces estuvieron bastante fuertes entre diputados de los distintos bloques de la provincia de Santa Fe, pero especialmente todos aquellos que son de Rosario, que es donde es el epicentro Sí. del problema y es parte del debate que va a haber seguramente con más fuerza. Y el otro, que también se va a llevar mucho tiempo, es el de monotributo tecnológico, como bien decías, Dani, porque en la Comisión de Presupuestos, donde se debatió, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen. Tuvo miradas críticas, no quiso tampoco presentar un propio dictamen
y ahí me parece que van a aprovechar para darle también fuerte a la discusión, bueno, más de campaña, ¿no? Sobre las reformas tributarias, sobre los impuestos, no impuestos. Sí, la discusión del monotributo TEC, que vamos a contar un poco de qué se trata, confluye mucho de los temas económicos que van a estar en la campaña, porque ahí vos tenés el dólar, la cotización del tipo de cambio, por qué tenés tipos de cambio diferenciales, para un sector se lo habilitás, para otro sector por qué no se lo habilitás. La eterna discusión respecto del monotributo, que es un régimen que se creó para un momento en particular y que ya quedó establecido, y cuando uno ve el funcionamiento que tiene, es cuando mira los datos de empleo en la Argentina, es el sector que crece. Claro. Con lo cual uno dice, bueno, sí, están formalizados, pero A es medias. una formalización un poco vaga, porque es bastante pobre. Entonces, Claro, sobre todo porque la carga social recae solo sobre el trabajador y no sobre el empleador, Claro, por ejemplo, por ¿no? eso. Vos te pagas tus propios impuestos y pagas tu propia obra social y jubilación, que en el régimen formalizado es parte y parte, ¿no? sí, pero ahí lo que vamos a tener seguramente a los legisladores de Juntos por el Cambio hablando de que es un nuevo parche. Y es un nuevo parche y que hay que avanzar en una reforma Estructural, del sí. sistema tributario, que hay que avanzar en una reforma del sistema laboral de la Argentina, lo cual uno puede decir, bueno, estamos todos de acuerdo. No creo que sea el año para hacerlo, ¿no? Y además también están todos de acuerdo, pero con perspectivas muy diferentes, Claro. ¿no? Están de acuerdo con el enunciado general, podríamos decir. Después, cuando desagregás cuáles son las perspectivas de cada espacio, bueno, tienen sus diferencias, es lo que hace complicado llegar a un acuerdo. Pero bueno, este sábado también ocurrieron cosas aquí en el Congreso, en las inmediaciones del Congreso, para ser más específica, porque lo habíamos adelantado la semana pasada en el contexto de la conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria, y también en conmemoración de los 40 años de democracia que se cumplen durante este año 2023. La Cámara de Diputados, junto a la Cámara de Senadores, proyectó la película Argentina 1985 y hubo más de 3.000 personas disfrutando esta proyección que se dio en las escalinatas del Congreso a partir de un convenio firmado entre la Cámara de Diputados de la Nación y también la Gerencia de Exhibiciones y Audiencias del Inca. Estuvo de hecho presente su gerente, que es Rodrigo de Chandia, junto con Cecilia Moró, la presidenta de nuestra Cámara, y estuvieron compartiendo con más de 3.000 personas. Como vemos, ese es el momento en que se infla la super pantalla gigante. Se ve espectacular en esa pantalla. Yo no vine sábado, pero sí pude ver algunas películas en Tecnópolis, en esa pantalla al aire libre, y está buenísimo. Se ve como si fuera una pantalla de cine posta. Al respecto, Cecilia Moró dijo que es muy importante que después de la marcha del día viernes estemos en el Congreso, justamente, que fue cerrado por la dictadura que tuvimos en Argentina, en familia, una noche hermosa, viendo una película que nos hace rememorar la historia y que las generaciones que tuvieron la suerte de crecer en democracia puedan saber qué pasó, de dónde venimos y hacia dónde vamos. También indicó Cecilia Moró que los derechos humanos son uno de los valores más importantes que tenemos como nación. El juicio de las juntas, la derogación de las leyes del perdón, el trabajo de las madres, de las abuelas, la lucha de los nietos, sigue siendo un valor que en el mundo se admira. Por otra parte, justamente el gerente de Exhibición y Audiencias del Inca, que es Rodrigo de Echandía, señaló que queremos agradecerle a los productores de la película que hayan permitido generosamente exhibirla de manera gratuita en este contexto frente a la explanada del Congreso de la Nación, y agregó que esperan justamente que esta sea la primera proyección de muchas otras organizadas en conjunto, ya que el Congreso y el Inca suscribieron días atrás un acuerdo por el cual se creó el ciclo Cine en Democracia, que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematográfica nacional y además los valores democráticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la nación y para el pueblo argentino. Esto es parte de lo que suscribe este acuerdo entre el Inca y el Congreso. La elección de esta película, además, se basa en una importancia superior que tiene, sobre todo para rescatar la historia reciente de nuestro país y proyectarla con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Remarca el compromiso de ambas instituciones, el Congreso de la Nación y el Inca, con la decisión del pueblo argentino de decir nunca más y de repudiar los golpes de Estado y además repudiar sobre todo
los discursos negacionistas. Así que muy, muy hermoso, muy interesante lo que ha sucedido, esta actividad social compartida entre el Congreso de la Nación y la ciudadanía a pleno. Más de 3.000 personas, como les comentábamos, se hicieron presentes el día sábado a las 8 de la noche y repasemos un poquito los testimonios justamente de esa jornada. Ver 1985 en las puertas del Congreso para nosotros es una gran alegría, nos genera un gran orgullo. Es una emoción y un placer enorme, digamos, ¿no? Estar pudiendo proyectar una película en la puerta del Congreso de la Nación, en el marco de lo que es el programa de Cine y Democracia. Venimos de ayer, 24 de marzo, de haber marchado junto a miles y miles de argentinos y de argentinas, una vez más, reclamando memoria, verdad y justicia. Y nos parece que es muy importante que el Congreso esté hoy con sus puertas abiertas. En un convenio que hicimos con el Inca, logramos finalmente que 1985 sea transmitida en la Plaza del Congreso. Es una película que tiene momentos de cierta comedia, momentos de cierta tensión, en algún momento es medio un thriller, es absolutamente emocionante. Yo ya es la cuarta vez que la voy a ver y creo que las 3 veces anteriores no hubo una vez que no haya dejado de emocionarme. Es eso, es la posibilidad de que la producción cinematográfica nacional llegue realmente a todos lados y que nadie se quede sin ver buen cine. Uno de los símbolos de lo que significó la dictadura más sangrienta en la Argentina, porque este Congreso estuvo cerrado, estuvo clausurado y en definitiva es la casa de la democracia, la casa de todos. Así que estamos muy contentos de estar hoy sábado a la noche acá en familia viendo esta película tan importante para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. La primera de este ciclo de películas, inaugurando Cine y Democracia, esta actividad que estaba prevista en principio para más o menos 1.000 personas. Me comentaban que se instalaron 800 sillas temprano mientras veíamos cómo se infla la pantalla gigante. Todas esas sillas blancas que se instalaron eran 800. Después tuvieron que conseguir 500 más. Y me comentaban que algunos de los colegas que trabajan en la dirección de prensa, que después había mucha gente con sus sillitas propias. Claro, No me imaginé que iban a poner sillas, me imaginé que iba a haber bastante gente, digamos. Pensé que era algo como más free, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que como bueno, también hay mucha gente que por ahí es más grande Sí. y bla, que no se podía sentar en el piso. Ya habían comentado el viernes cuando estaban poniendo, cuando habían colocado el jueves en la entrada justamente del Salón de las Provincias donde termina la escalinata, habían puesto unas cortinas que decían 40 años de democracia, Sí. habían instalado un nunca más gigante también en las escalinatas que se vio el día de la marcha. Bueno, pusieron todas las sillas y después vino más gente todavía de la que habían esperado. Así que más o menos 1.300 sillas y al final 3.000 y pico personas vinieron a compartir. Hermosa noche. Yo en un momento me asusté, dije, si llueve, bajón. Si llueve, sí, bajón, Estaba bárbaro. pero no, pero estuvo muy bien, estuvo muy linda la noche, la verdad que... Y son esos eventos que sí, vení con tu silla, vení con tu Claro. heladerita, El mate, la birra. Claro, sentate, disfrutá, digo, es como el autocine, pero... En el Congreso. Pero en el Congreso y sin auto, básicamente. Sí, además es divertido porque se corta la calle, entonces también Claro, la ahí se ven que ocupación pública. Están contra la reja, ahí se ve ahí el fondo de la reja donde está el monumento, así que está toda esa parte donde Claro. pasan todos los colectivos, están todos ocupados con las Ahí sillas. pusieron Ahí se ve. inflaron esa pantalla gigante que es muy nítida, le pusieron una mega estructura de sonido, ya se veía montándose el propio viernes, en 24 cuando fue la marcha, como la marcha fue principalmente hacia Plaza de Mayo, Sí. muchos concentraban acá en las inmediaciones, bueno, muchos marchamos con las madres, entonces estábamos a una cuadrita nomás. Y se veía también a los equipos de sonido ya instalando todo para disfrutar de esa actividad. Pero bueno, será la primera de muchas, por suerte, ¿no? Porque es un ciclo que se firmó por los 40 años de democracia. Hay muchas películas importantes, interesantes, que son buenas repasar, recientes y no tan recientes, que tienen al Congreso como protagonista y que también tienen a la recuperación de la democracia, aquellos momentos, esos hitos tan importantes que han tenido a este Congreso como fundamental, ¿no? Sí, yo Dando supongo que las en algún discusiones. momento estará la historia oficial, digo, que también tiene la particularidad de que buena parte de esa película fue filmada en dictadura. Exacto. Entonces, digo, tiene que ver con eso, con el Congreso cerrado, pero aparte no es una película que...
Para muchos es una película que ganó el Oscar. Sí. Para otros es una película que se filmó en la dictadura. Exacto. Con todo lo que eso significaba. Entonces, La historia oficial estamos hablando. sí, la historia oficial. Con lo cual seguramente va a estar ella. Claro. Digo, y venir con es como un evento que si podés venir con tus amigos, podés venir con la familia. Digo, Con las niñas. Con las niñas sí, las niñas marcharon. Por así supuesto. que, No, pero también como hay mucha gente alrededor, es distinto que estar en el cine, que Sí. estar más concentrado. Podés estar como un poco más distraído y seguir la película de sí, fondo un y poco. por ahí para los chicos, los chicos que son más chiquitos, que Claro. no tienen la capacidad por ahí Tanta de estar atención. atento durante tanto tiempo, estar al aire libre. El evento los convoca. Claro. Eso es lo divertido. Bueno, ojalá haya pronto varias más. En el invierno es medio difícil que se hagan al aire libre por el frío, pero aprovechemos los tiempos todavía cálidos. Les comentábamos que hay sesión el día de mañana, que 10:30 de la mañana está convocada la reunión de labor parlamentaria. Un rato más tarde va a ser el momento de inicio de la sesión y uno de los temas que está previsto para tratar, son 4 en total, tiene que ver con la modificación de la ley de sangre humana. Dani, ¿nos vas a contar de qué se trata? Sí, tenemos, a ver, generalmente en las últimas sesiones siempre hay algún tema vinculado a la salud, son temas que los legisladores que los impulsan los reman mucho, generalmente se cuesta que entren en la agenda, Sí. ahora cuando entran en la agenda, cuando llegan al recinto, generalmente tienen consensos, son temas que sirven para aglutinar un poco, hay algunos, generalmente son temas Más que van transversal. transversales, entonces varios legisladores están metidos en eso y mañana tenemos esta modificación de la ley de sangre, es uno de los 4 proyectos a tratarse en la sesión de mañana. Y se tiran muchas flores entre diputados de distintos bloques, ¿no? Dicen, no, como dijo el diputado recién, o la otra vez el diputado tal, la De la diputada necesidad, cual. de la importancia, Claro. del acuerdo, de Sí, todo pero eso. qué bien se llevan y al todas. rato se incendia todo porque vuelven a hablar de otra cosa de coyuntura. Pero bueno, mañana está esta que seguramente vamos a tener discursos así. Y plantea la modificación de la ley 22.990 que regula las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes, derivados y subproductos. Habla, parece, de alimentos, pero no, en la sangre humana, sus componentes, bueno, y todo lo que tiene que ver con la sangre, Claro, su las almacenamiento, plaquetas, todo eso. Claro, esos son sus los glóbulos, todo eso. subproductos. Es una ley vieja. Y como vemos también en el ámbito Sí, de la salud, 22.000. siguen teniendo, es una ley de 1983, tiene 40 años, y está obsoleta por la tecnología, por el cómo se maneja la medicina hoy por hoy, por los sistemas de salud, entonces se vio obligada a tener una modificación. Ya tienen media sanción en el Senado de diciembre del 2021, es un proyecto del senador Adolfo Rodríguez A, por lo que mañana, si tiene la otra media sanción, se convierte en ley. Bien. A ver la siguiente placa, por favor. Esta debe ser una de las últimas leyes, bueno, no sé si es del 83, debe ser o de las primeras de la democracia sí. o de las últimas. Bueno, por parece ahí una no es una modificación. ley, por ahí es parte de la CAL, ¿no? De la Comisión de Ahí Asesoramiento se especifica, Legislativo. tiene 2 artículos. Una es la modificación del artículo 23 sobre las funciones del banco de sangre. Se agrega el punto F, que es informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas creado por la ley 25.392, la voluntad de que si querés ser donante en este punto. Ujú. O sea, es algo chiquito, es una modificación, por lo tanto mañana no creo que tenga gran protagonismo en la sesión, aunque me parece que va a salir. Igual también les marco, media sanción en el 2021. Está ahí el Diciembre límite. del 2021. No solo que está el límite, sino que durante 2022 no se pudo llevar al recinto. Exacto. Porque hubo, digamos... Estaba dentro de los proyectos de extraordinarias, pero también en las Sí. últimas sesiones, creo que en de los- noviembre sí. y las de No diciembre. no las de diciembre, sino las Anteriores. previas también. Exactamente. Y el siguiente artículo... A ver. A ver, Chan. el enter. Ahí está. La modificación del artículo 45 sobre el examen que debe someterse el donante, se agrega el punto C. Ser consultado respecto de su voluntad de incorporarse al Registro Nacional de Donantes Hematopoyéticos creado por la ley 25.392. Así que es una modificación pequeña, la que se va a realizar mañana, una actualización y esto que se van incorporando en distintas leyes. Digamos, preguntar que tiene que ver con la información y con el consentimiento, en este caso del donante de sangre, si quiere incorporarse a este Registro Nacional de Donantes. El proyecto busca modificar la ley de sangre para incluir la obligación de informar a los donantes sobre el Registro Nacional de Donantes de Células Hematopoyéticas. Y a partir de esta modificación se consultará a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al registro para incrementar la cantidad de inscritos. En realidad,
este registro tiene baja inclusión porque la gente no sabe. Sí, Entonces, claro. cuando vos vas a donar sangre, te preguntan si querés estar dentro de ese registro. Sí, después es medio complicado, ¿no? Porque a veces te anotás en el registro o las apps ahora de las obras sociales, te anotás y te dicen, bueno, campaña, mañana a la mañana quiero donar sangre. Decís, pero no, seamos un poco más ordenados, convoquen con un poco más de tiempo, así uno puede ir a donar sangre. Y además es un gesto también solidario, ¿no? Cuando alguien se requiere, lo puede utilizar, porque la sangre, cuando se piden donantes de personas, no es que vos donás la sangre para esa persona que está internada, es todo un proceso, no solamente de chequeo de que la sangre esté en buen estado, que no tenga ningún tipo de infección, sino también de mantener este banco de sangre lleno de Exacto, el Garrahan lleva una campaña que está muy interesante, que es la de que es móvil. Entonces, en algún momento pasa cerca de tu casa y si tenés ganas, puedes pasar a donar. Es un camión del Garrahan, que cada tanto, como dice Amanda, me manda algunos recordatorios. Sí, alguna vez. No sé si hay más placas. Creo que no. Ahí está, sí. El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas es la dirección del INCUCAI encargada de incorporar candidatos dispuestos a donar células para ser utilizados en trasplante, y fue creado en 2003 por la Ley 25392, que ha permitido incrementar cada año la lista de argentinos que se suman a la Red Mundial de Donantes Voluntarios. Así que importante, cómo sumar, ahí están viendo la manera de cómo promocionar, cómo publicitarlo. Bueno, cuando vas a donar sangre te preguntan, salvo que ¿te querés anotar? Salvo que tengas algún inconveniente, seguramente decís que sí. Es lo mismo, algo similar a lo que pasó con la donación de órganos, en mucho menos escala, ¿no? Exacto. Pero cuando te vas a hacer el documento, ¿querés donar tus órganos? Y eso permitió incrementar, aunque después el trámite tenga todos sus... su vericueto, digamos. Sí, sus vericuetos. No es que vas a donar directamente, pero por lo menos informar y concientizar sobre ese tema. Y también ponerlo en la agenda, como bien decías, Dani, para refrescar y remarcar la importancia de hacer campañas, ¿no?, de donación de sangre para mejorar no solamente los bancos, sino para facilitarle el acceso a todas las personas que están desarrollando o atravesando tratamientos o cirugías, ¿no? Ahí es donde se requieren más donaciones de sangre. Nos está convocando nuestra compañera Lourdes López y vamos a hacer el móvil. ¿Cómo estás, Amanda? Y también, por supuesto, compañeros y compañeras así en el piso, de toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hay mucho que hablar en esta semana muy parlamentaria, que tiene que ver con la sesión que está pensada y ya pedida por parte del diputado Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, para con la presidenta de la Cámara, estamos hablando de Cecilia Moró, justamente para abordar estos temas que estaban hablando ustedes. No solamente las modificaciones en la ley de sangre humana, en el artículo 23 y 45, como bien decía recién Dani, sino también, bueno, lo que es el fortalecimiento de la justicia penal y federal de la provincia de Santa Fe, que esto también tiene que ver con una creación de 27 cargos. Me voy a ayudar acá con el fiscal, en este caso fiscal federal penal, 9 cargos de defensor público oficial federal, 6 de juez penal federal con funciones de garantía, 3 para juez penal federal con funciones de revisión y la creación de un cargo de juez penal federal con funciones de ejecución con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. Hay que decir que esto se reparte en las jurisdicciones para Rosario, para Rafaela, para Santa Fe, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, con una inversión de 1.106 millones de pesos para la creación de todo esto que le estamos comentando, de estos juzgados también y de la ampliación, por supuesto, de la justicia penal y federal de esta provincia. Hay que decir también que se crearán cargos importantes para poder fortalecer la justicia de aquella provincia, y también sumado a esta modificación que les mencionábamos de la ley de sangre humana, que tiene que ver mucho con la donación, por ejemplo, de médula ósea, y también lo que decíamos en temas por ahí más medioambientales, lo que es la cesión de jurisdicción por parte de la provincia de Chaco para con el Estado Nacional de la creación del Parque Laguna El Palmar y la Reserva Natural. Es un espacio que tiene una hectárea, cerca de 5.600 hectáreas, así ahí está bien dicho, con flora, fauna importantísima en el norte de nuestro país. Así que, por supuesto, es un proyecto que en lo medioambiental tuvo su paso también por recursos naturales y conservación del ambiente humano el pasado 26 de enero, entre otros de las comisiones también que dictaminaron este proyecto, que ya tiene la media sanción en el Senado. Y por el otro, el conocido como Monotech,
que tiene que ver con este régimen simplificado para los contribuyentes, en este caso, que tiene que ver con lo tecnológico, netamente, ¿no? Aquellos que son gamers, streamers, que prestan servicios al exterior y que, por supuesto, ganan en divisas en dólares, ¿no? Lourdes, entonces la sesión de mañana va a haber 2 proyectos que se tengan media sanción, Monotech y el fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, y otros 2 que seguramente tengan menos debate porque están más acordados o tienen menos nivel de conflictividad, que se van a transformar en ley, que es justamente la modificación de la ley de sangre humana y esta creación del Parque Nacional. Laguna El Palmar. Exactamente, Laguna El Palmar. Ya está todo listo, digamos, en el recinto. ¿Hay algún movimiento? Porque también el miércoles inmediatamente después va a ser la sesión del jefe de gabinete y ahí un poco se reconfigura el escenario. Se sienta donde están los taquígrafos, en general, el jefe de gabinete. Sí, van a ser días bastante intensos. Por ahora está todo en las pantallas están prendidas, está todo acomodándose para que se pueda desarrollar esta sesión del día de mañana como la del día miércoles con la presentación del jefe de gabinete. Estamos hablando de Agustín Rossi. Seguramente también va a estar la gente técnica, de informática, de mantenimiento, trabajando y preparando el recinto, la casa parlamentaria, para recibir a cada uno de los diputados y diputadas, así que también como el jefe de gabinete de ministros, para poder realizar las tareas que tienen que ver con lo parlamentario, justamente. Gracias, Lourdes. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y estábamos viendo cómo va a estar el recinto. El miércoles va a cambiar un poco la fisonomía porque hay más gente, digamos, en la mesa central, donde en general se sientan los taquígrafos que llevan el registro, ¿no? Y va a estar el jefe de gabinete con varios de sus asesores. Sí, en general queda la primera línea de asesores detrás del jefe de gabinete y detrás de la presidencia está el resto del equipo de la jefatura de gabinete que frente a alguna pregunta que tiene que buscar algún dato duro, son quienes se encargan de buscar en las planillas, buscar dentro del sistema del Ejecutivo los números, básicamente. Sí, pero me imagino que Agustín Rossi, como tiene mucha experiencia como diputado y como presidente de bloques, cerrando sobre todo debates dificilísimos, como les tocó en su época de diputado, va a tener ahí una cintura diferente y los datos los va a poner seguro en el informe inicial. Es una de las pocas veces que el jefe de gabinete no está incumpliendo con porque asumió en febrero y ya tenía que venir en marzo y va a venir en marzo. O sea, está... ¿Vos decís que va a hacer relojito? No sé, creo que en esta foto está cumpliendo. Vamos a ver, creo, por eso. La novedad va a ser que te vas a encontrar con un jefe de gabinete que tiene muchísima experiencia como presidente de bloque, mucha experiencia como presidente de bloque cuando no era mayoría, con lo cual tenía que discutir fuerte. Pero es cierto lo que vos decís. Pero también es cierto que cuando los diputados preparan una ley, se preparan sobre esa ley. Acá es una multiplicidad de temas que por más que seas la persona más inteligente, más preparada, hay cosas que necesitas información. El jefe de gabinete es el jefe de todos los ministros y a él le preguntan por todos los ministros. Exacto, y también es interesante cómo va a ser Rossi para no entrar en la chicana, ¿no? Porque tiene otro rol ahora, no es un diputado que le puede responder a otro diputado. Un poquito y un poquito, me parece, Yo porque creo que sí, un poquito sí se va, digamos, tiene mucha capacidad de oratoria, tiene mucha cancha en medios y en discusiones públicas, o sea, en eso lo veo. También no creo que algunas preguntas, muchas veces se hacen preguntas, digamos, más puntuales, que tienen que ver con obra pública, que tienen que ver con algún programa en particular, pero muchas de las preguntas también tienen que ver con lo político y con los lineamientos. Bueno, no se pretende que él sepa cuál es el presupuesto de X programa de educación, sino que va con los lineamientos, por dónde va, cómo son los ordenamientos internos. Entonces, eso sí creo que... Por ahí puede ser que hace un poco que esté en la función también. Y aparte tiene una ventaja, que es cuando, en esta cosa de si va a haber chicano o no va a haber chicano, tiene una ventaja que es que tiene muchos años, de vuelta. Fue el presidente del bloque durante el primer gobierno kirchnerista que no tenía mayoría dentro de la Cámara de Diputados, con lo cual después siguió siendo legislador. Le tocó la 125 a él también. Cuando se enfrenta con, para que se entienda, los Mario Negri, que llevan mucho tiempo también adentro de la Cámara de Diputados, se acuerda qué hizo cada uno. Sí, claro. Lo tiene bien guardado en la memoria. Estuvo en el último tramo de la gestión de Macri también, hasta que después, cuando vino Alberto, se fue. Esto es como cuando uno habla de política internacional y dice, bueno,
¿cuál es la diferencia entre un país como Brasil, por ejemplo, con la Argentina? Que los negociadores de Brasil son siempre los mismos, no importa el gobierno. Las personas técnicas son siempre los mismos. Entonces saben qué te dieron y saben qué le diste. ¿Y qué no le diste también? Y qué no le diste también. Para poder negociar mejor. En el caso de Rossi sabe qué hizo cada uno de esos legisladores, de los legisladores que tienen mucha más trayectoria dentro de la Cámara de Diputados. Y además, dentro de todos los jefes de gabinete que ha tenido este gobierno, sin duda Rossi es el que tiene más trayectoria política en esta etapa, digamos, justamente de trabajo parlamentario con el Congreso, ¿no? El resto de los jefes de gabinete, bueno, uno venía de otro lado y Sí. otro era gobernador, entonces había sido ministro, no tiene una interacción constante, permanente con el Congreso, que tiene una dinámica además que es bastante agotadora, ¿no? Si vos no sos parte de esta casa. Te Sí. perdés un poco en la forma en que uno habla, otro grita, otro repite y vuelve a decir lo mismo. Y la dinámica de los otros jefes de gabinete, en el caso de los gobernadores, Claro. es diferente en la relación que tienen con el Congreso. Mandan un proyecto de ley y después son Exacto. sus legisladores quienes se encargan de defienden. negociar adentro del Congreso. No son ellos quienes se encargan. No, Rossi es el que se encargó de negociar justamente leyes muy importantes y de tramitar también momentos duros y difíciles, Tiene un derrotas aliado fuerte en el importantes. recinto, además, que es Germán Martínez. Sí. O sea, ¿se acuerdan cuando Sí, es fue verdad. toda la salida de Máximo Kirchner? Ahora, digamos, nosotros ya lo tenemos como un referente claro, que ya está más estable. Pero Germán Martínez en su momento no era el candidato. No, y por supuesto que venía no. bueno, es un referente del área de Agustín Rossi, ha trabajado en el Ministerio de Defensa, ha trabajado acá en el Congreso. Bueno, ahora están los dos compuestos. y Va a ser lindo importantes. ese diálogo, Sí, esas sí, claro. miraditas cruzadas, Sí, ¿no? sí. Va a ser lindo para verlo desde el palco. Sí, y aparte también, digo, por más que uno sea oficialismo, otro sea oposición, vamos a tomar palabras de Milei para que se entienda, Rossi es de la casta de los legisladores. O sea, históricamente ha sido un legislador y eso genera respeto también entre el resto de los legisladores. Los legisladores de vuelta, los que tienen más trayectoria, los que tienen peso dentro de cada uno de los bloques, no están hablando con un Uno ministro. recién llegado, digamos. Claro, que no sabe dónde está sentado, qué significa. Y que no sabe por ahí cómo son los personajes dentro de la Sí. O que Cámara, los ¿no? Acá menosprecia ya los porque- tienen como mucho más claro. Porque hay ministros que menosprecian Sí, el Congreso. sin Entonces, duda. frente a eso, se van a encontrar con una persona que no menosprecia el Congreso, digo, porque formó parte del Congreso y toda su carrera política fuerte, sacando su aspecto de Seguramente ministro. igual, bueno, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, siempre viene con un informe inicial. Sí. Claro. Y seguramente va a traer algunos datos, va a hacer algún relevamiento propio, ¿no? Con temas importantes que son importantes para este gobierno en este inicio del año electoral. Seguramente va a haber un raconto positivo de logros o de al menos puntos importantes de cada uno de los ministerios. Creo que va a arrancar por ese lado, tratar de reforzar un poco El discurso oficial, ¿no? El discurso oficial. Sí, me exactamente. parece que Rossi, para esta etapa que tiene el gobierno de Alberto Fernández, venir a interpelar al Congreso, porque en cierto sentido es como un rendir cuentas, pero también reclamar algunas cosas de las dinámicas políticas, va a ser interesante en esa relación, ¿no? Porque es alguien que está dentro y afuera, entonces va a Vos decís poder que ser... Va a ser un decís que mejor vendedor del ¿Va a haber proyecto. algunos reclamos también? ¿Algunos reclamos? Sí. ¿Aprobame esto? Sin duda, sobre Alberto todo, lo hizo. y demora Alberto lo sobre hizo. todo, ¿no? Sí. Porque hay apuestas fuertes del gobierno nacional para el desarrollo o para su discurso sobre el crecimiento y el desarrollo productivo que hace que requiera ahí una exigencia de algunas normativas. Y eso un poco se va a reclamar y sobre todo la decisión, la estrategia que ha tomado la oposición de Juntos por el Cambio durante tantos meses de retasear un poco el quórum, ¿no? Me parece que eso no es una lectura que alguien como Agustín Rossi no pueda llegar a hacer en esa discusión. Y para vender el proyecto del gobierno me parece que es como mucho más, está más fortalecido venir acá a promocionarlo, a venderlo, a defenderlo Rossi que otros jefes de gabinete. Así que eso va a pasar el miércoles. Pero 10:30, temprano. mañana va a haber comisiones, sí. ¿Mañana? ¿Cómo? Mañana va a haber sesión, digo. Mañana hay sesión y el miércoles a partir de 10:30 el jefe de gabinete, que es temprano, lo que indica que hay que sentarse y tener paciencia, me parece que va a ser largo también. Muchas Sí. preguntas, muchas ganas de preguntar. Sí, 3.500, ¿no? Más o menos. Sí, eso es lo que va a venir escrito, lo vamos a tener seguramente en la mano el miércoles a la mañana. Pero después los legisladores preguntan lo suyo. A veces repiten lo que
mandaron por escrito. A veces lo que está por escrito quedó re viejo. Sí, claro. Muchas veces queda viejo. En este caso no tanto porque no se avisó con tanta anticipación. Más o menos los temas son los mismos, pero a veces quedan preguntas que no... Que nunca fueron respondidas. No, nunca fueron respondidas. Y uno de los proyectos que va a estar discutiéndose mañana es el del monotributo tecnológico, el Monotech, que David nos vas a contar con detalle de qué se trata este proyecto, que se aprobó en el contexto de las extraordinarias. Fue el único proyecto que tuvo dictamen en extraordinarias. Sí, es cierto. Es un pedido del Ministerio de Economía, de Sergio Massa, en esta cosa de la ascendencia que hablábamos de Rossi respecto a los legisladores. Digo, un Massa que también mandó pocos proyectos en extraordinaria, pero los pidió específicamente. Uno de estos tiene que ver con el monotributo tecnológico, que está dirigido a los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencia de eSport nivel profesional. Es un nuevo esquema tributario para enviar su factura y en realidad termina siendo una especie de ampliación de un sistema que hoy existe, pero muy, muy chiquitito. El nuevo esquema tributario, que es lo que establece, es que busca que los y las profesionales que facturan en la Argentina en dólares puedan cobrar en esa moneda. Claro. ¿Esto qué significa? Básicamente es que esos profesionales que su trabajo se venda en el exterior y que en el exterior cotiza en moneda extranjera, no dejen la plata en el exterior, sino que la puedan traer a la Argentina y no sea especificada. La medida busca aumentar la recaudación de divisas por servicio de exportación no registrado. La medida es sin costo fiscal, porque obviamente no tiene costo fiscal, Claro. porque es simplemente la creación de una nueva escala dentro del monotributo. Porque no se eroga nada desde el Estado, sino que se recibe en todo caso, ¿no? Sí, se recibe en todo caso, pero aparte de eso, tiene que ver con que no tiene costo fiscal porque esa plata no existe hoy en la Exacto. Argentina. Esa plata no está, esos dólares no están. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Se quedan en el exterior, a no ser que alguien los traiga y se lo especifique. Incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil, sencilla, con acceso a obra social. ¿Por qué incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas? Cualquier operación, esto es una exportación de un servicio. Sí. Cualquier operación de una exportación de servicio, uno lo que hace es hacer una factura, esa factura la envía al exterior, en el exterior le pagan, le hacen una transferencia que tiene un código que se llama código SWIFT, que es un código bancario, es el código que utilizan los bancos en todo el mundo, salvo en Rusia, ahora porque está cortado por la guerra. Ese código tiene un número, ese número lo recibe el banco local. Y lo que dice es que es plata del exterior, digamos. Claro. Que no es plata argentina. Que no es plata argentina. Entonces, ¿qué hace el banco local? El banco local recibe ese dinero, le avisa a la persona que recibe ese dinero, pero A Fraquelli, automáticamente por lo ejemplo. especifica. ¿A quién? A Fraquelli, A Fraquelli, Le por ejemplo, avisan, que es un "Che, gran Fraquelli, exportador de servicios. Acá te acaban de ahora está afuera, depositar ahora tu está en el plata. exterior ahora. Claro, le pagan por trabajar afuera. Claro. Acá está la tuya, Fraquelli, le dicen Claro. así. Ahora, hoy en día lo que pasa con esa plata es que te la especifican, te la dan en pesos. Sí, hoy tenés un régimen en el Banco Central que vos podés traer $1.000 por mes. Ah, Vos podés traer si $1.000 te pagan por más, mes. si te pagan 1.100. Esos 100 se Pesos. especifican. Ah, vos podés solo ingresar 1.000 a tu cuenta. Sí, eso es un régimen establecido en el Banco Central que muy poca gente lo sabe, no lo dieron a Sí, mucha difusión, no. pero podés traer $1.000 por mes. Esto ya es otra cosa, es la creación de una categoría propia dentro del monotributo, que tiene un costo diferente también para el monotributista. Acá, lo que decíamos es, aparece con acceso a obra social, favorece a las y los pequeños exportadores de servicios y a los e-gamers, sean autónomos o pequeños grupos, ¿sí? ¿Cómo va a ser las categorías que se establecen? Son 3 categorías que tienen que ver con la facturación. La primera es hasta $10.000 al año, la segunda es hasta $20.000 al año y la tercera es hasta $30.000 al año. Esos son los que no pueden traer más de $1.000 por mes, porque los otros más o menos podrían traer. Claro. Pero digo, estas son las 3 nuevas categorías que se va a crear dentro del nuevo monotributo una vez que se apruebe la ley y la reglamente la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según cada categoría, se establece de acuerdo al tope de ingresos y al monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social, aportes jubilatorios, y el monto a abonarse se corresponde con las categorías establecidas en el régimen de
F y H, categoría 1D, categoría 2F, categoría 3H, que son las categorías del monotributo. Claro, que están, para no tener que comprar nuevas, D1, H1, F1, claro, hicieron no esto. son las más altas, pero están dentro de las más altas. Claro, ¿sí? no son Digo, las más bajas. no son las más altas. ¿Qué significa esto? Que no estás, o sea, si vos sos categoría H, no es que después de esa categoría dejas de ser monotributista, si pasás la facturación. Todavía te quedan algunas categorías más. Algunas letras. Algunas letras más. Es compatible con el régimen general, inscripto en IVA, ganancias y autónomos. O sea, vos podés tener un autónomo Exacto. que esté dentro del monotributo TECH. O sea, puede ser autónomo y monotributista TECH. Claro. Bien. Sí. Vos podés ser O monotributista y monotributista TECH. también. Las Vos dos. vamos a suponer una persona que trabaja en la Argentina, que vive en la Argentina, que es autónomo. Tiene una Un empresa. profesional, ponele. Sí, un profesional que tiene una empresa de servicios tecnológicos. Entonces, lo que factura la Argentina está dentro del régimen de autónomos. Pero lo que factura el exterior Monotributo está TECH. dentro del régimen del monotributo TECH. Es un régimen simplificado y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción de estos sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el monotributo TECH. Exacto. ¿Esto qué significa? Vos sos un bancario, por ejemplo, sos un trabajador en relación de dependencia, pero además tenés una empresa que hace servicios o sos uno de los jugadores de los e-gamers. Sos profesional en eso. Bueno, listo, podés facturar. Lo que tiene es que si es lo mismo que el monotributo común. Si vos sos trabajador en relación de dependencia, ya tenés una parte paga. Sí. Tenés que pagar el complemento Exacto. El componente impositivo, impositivo, claro, nada más. solamente el otro. Pero Nada que tenga que ver con las obras social y la No, eso se paga una vez jubilación que sola. ya se paga cuando sos relación de dependencia, cuando sos monotributista también pagás eso, pagás nada más que el concepto sí, de es muy, impuesto. o sea, es muy difícil ser monotributista TECH puro. Salvo muy que te difícil. dediques Muy solo difícil. a hacer eso, digamos, A que no ser seas que- programador para una empresa afuera. Claro. Claro. Entonces le tenés que vender Que no tus factures servicios. nada acá. en el- Quizás una pyme argentina muy difícil. que solamente trabajes para afuera, digo, con lo cual hasta ahora tendrías toda tu... o sea, si querías Claro. tener en dólares, la tenías que tener afuera o la tenías que especificar en su totalidad en la Argentina. En la placa siguiente lo que dice es que en el caso de los monotributistas, lo que hablábamos recién, además del importe que deben abonar por la categoría del monotributo, que va a ser un importe particular, digo, más allá de que es por ejemplo, lo que paga la categoría H del monotributo, no va a ser lo mismo que pague el monotributo TEC de la categoría H. El monotributo TEC va a pagar más que el monotributista común, por decirlo Sí. de alguna manera. El componente impositivo que les corresponde a las categorías más altas del monotributo, si están categorizados I, J y K, que son las más altas, deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías. ¿Sí? Acá lo que van a tener es que van a tener que fijarse en que, acá estamos hablando del caso de que seas monotributista. Claro, esto tiene que Esa es ver la más también con la cantidad de plata que facturás al exterior. Obvio. Si facturás $10.000 al año, bueno, vas a tener la categoría más baja. Sí, 20 la intermedia y 30 hasta 30.000 la más alta dentro del monotributo TECH, que tiene que ver con estas categorías intermedias Por del eso. monotributo común. Son nuevas categorías que se crean dentro del monotributo, con lo cual una vez que el Congreso de la Nación los apruebe, lo tiene que reglamentar la Administración Federal de Ingresos Públicos y a partir de que se reglamente van a poder empezar a facturar dentro de esa categoría, van a poder exportar servicios sin que le especifiquen el pago de esos servicios. Nosotros también, porque también incluye a los periodistas, Sí. así que el servicio, ¿no? Si vos le vendés a la BBC, por ejemplo. Claro, ahí Sí. podés- o al New Como York Fraquelli. Times, al New podría York ser Times. columnista del Vos New que York sos Times columnista de los tranquilamente. domingos del New York Times, Claro. ¿no? Podrías Sí, sí. facturar. La vas a poder traer. Fraquelli y yo. Fraquelli en la BBC y él en el New York Times, que son los lugares Y en DTV, naturales. por supuesto. Pero ahí en pesos, ahí no hay facturación en dólares porque es un canal público acá, residente, digamos, inscrito acá en Buenos Aires. Entonces le corresponde el monotributo común. Yo creo que esta discusión va a ser importante, va a tener más votos de lo que se espera digamos, a simple vista, porque si bien hay una perspectiva crítica por parte de Juntos por el Cambio, porque consideran que debería hacerse algo un poco más integral, al momento de ponerle de votar me parece que van a ser más de 129, que son los que se requieren para el quórum, ¿no? Que hoy el oficialismo tiene 118 y pudiendo negociar con algunos sectores
va a lograr 131, 132. Sí, porque aparte la crítica es como una crítica histórica. Claro. Hay que modificar el régimen. Sí, es cierto, hay que modificar el régimen. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Claro, no se han podido poner de acuerdo hacia dónde modificar el régimen, porque está todo enganchado. No es solamente que vos modificás el régimen de monotributo. No, y no tiene costo. Claro, Como además, no tiene costo, simplemente es decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo en cómo lo están haciendo. Pero, ¿qué más que eso? Sí, totalmente. Entonces no tiene costo y en realidad termina teniendo un costo político, porque hay un montón, o sea, la exportación de servicios en la Argentina Es está real. en el segundo o tercer puesto en lo que tiene que ver con las exportaciones de la Argentina. Y hay que decirle a todo un sector que se encuentra con qué imposibilidad, porque digo, esto también tiene un concepto social atrás. Son trabajos que son muy bien remunerados, con mano de obra calificada, que encuentran que sus competidores de la región ganan mejor, haciendo exactamente lo mismo. Digo, esto es gente joven que se dedica a este tipo de cosas que no se va a vivir a Europa o no se va a vivir a Estados Unidos. No, vive acá. Se va a vivir a Pero, Chile, se va a bueno, vivir a sí. Uruguay, o sea, se va a vivir a cualquier país del Mercosur, a Es Paraguay, a Bolivia, a Y Brasil. también después tiene que ver con una herramienta para poder facilitar la registración no solamente del trabajo, en términos de pagar mensualmente a la FIP por el concepto justamente de la producción que se realiza en el país, sino después justificar los ingresos, ¿no? Hay una etapa donde vos tenés que empezar a justificar tus ingresos cuando vas avanzando en tu proceso de vida. Para eso está también las declaraciones juradas que se hacen y, si vos tenés plata no declarada, tenés que esperar un blanqueo para poder Sí, declararla. realmente no sé cuánto va a incidir en la recaudación. Esto, digamos, son montos bajos. Claro, no tienen un Por ahí es impacto por ahí grande. un primer paso como para ver cómo funciona, entrar. La gente también tiene desconfianza en eso. No tiene un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver la recaudación, No sino que creo. tiene un impacto en lo que tiene que ver con el concepto de la mano de obra calificada. Exacto. De que no se vayan, por lo que lo hemos contado un montón de veces. El problema con el que se enfrentan los sectores tecnológicos en la Argentina es que tienen mano de obra calificada. Ahora, a esa mano de obra calificada se le ofrece ¿qué? Se le ofrece un buen sueldo, en pesos. Se le ofrece beneficios. El gimnasio, vení 2 días por semana, trabaja en tu casa, Sí. el home office, todo eso. Ahora, hay un momento en donde esa persona ya se compró el auto, ya se compró... Ya se fue de vacaciones. Ya se fue de vacaciones y quiere acceder a otro tipo de vida, a otro bien durable, por ejemplo, acceder a una casa que en la Argentina es muy complejo, y entonces decide seguir su carrera en el exterior y acceder a una moneda que le sirva para poder volver y comprarse su casa, por ejemplo. Sí. Entonces, esto lo que de alguna manera te ayuda es a contener a esa gente que que quiere seguir progresando desde el punto de vista económico, pero que no lo logra y ve cómo... Debería haber una especial atención de parte de AFIP y la reglamentación para que realmente sea sencillo. Sí. Pero ¿No? debe ser también como cuando te das de alta en el monotributo. Me parece que la ruta justamente va a estar en la propia página web donde vos te das de alta. No, pero como el dinero va a estar en una cuenta del Banco Central, Sí. entonces no va a estar directamente en tu cuenta, que sea fácil de acceder, que lo puedas hacer totalmente online. O Sí, sea, total, que sea total. lo más fácil posible para que... Que sea fácil el corte. ¿Esto qué significa? Vos podés facturar $30.000 al año, pero ponele que factures $35.000 al año. Claro, Que no ¿qué haces tengas con un esos caos 5? con esos $5.000 que se especifican. Porque, vos venís con un ritmo que te dice, bueno, listo, los $30.000 están en esa cuenta, no hay ningún problema. Ahora, hay $5.000 que se te van a especificar automáticamente, que no van a estar en esa cuenta. No, claro. Entonces que vas a tener que hacer un trámite para que vaya a la cuenta en pesos de esa persona. Bueno, que eso sea simple. Sí, tiene que ver con eso, justamente con la implementación, pero en términos de proceso, en definitiva, es dar una facilidad de alguna manera en el proceso de tener un mayor control desde el Estado, de saber justamente cómo se mueven esos recursos económicos. Por otro lado, darle posibilidad a las personas que viven acá y que quieren seguir viviendo acá y que quieren desarrollarse acá para tener, hacerse de esa plata, ¿no? Y Y aparte poder vos te planificar en función a eso. 30 lucas por año es un montón para pensar en comprarte una casa, en definitiva, ¿no? Pero Entonces digo, me parece pero que aparte- ahí hay algo interesante para ir también permitiendo a toda una generación que muy difícilmente puede acceder a recursos, bienes materiales de estas características durables,
para incentivar dentro de un ordenamiento también lo más factible posible de la administración financiera. Mucho de esto lo van a escuchar ustedes mañana en detalle, con mucha argumentación, seguramente a favor, en contra, algunas dudas, detalles que tienen que ver con estos requerimientos al momento de la implementación, que le corresponde al Poder Ejecutivo, sin duda, le corresponde al Poder Ejecutivo trabajar en pos de esa reglamentación. Veremos cómo va a evolucionar y a desarrollarse la discusión, pero va a ser el tema importante de la sesión de mañana. Como les decíamos, está convocada a 10:30 la reunión de labor parlamentaria y a las 11 convocada la sesión. Pónganle que de 11:30 a 12. Un poquito más. Quien dice el 11 dice 11:30. 11:30, 12, ponele, que está arrancando al mediodía, clavan de TV y van a estar con la sesión. Ahí vamos a la pausa, volvemos en un minuto. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos, y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto, es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. El debate es cómo industrializamos. No es la industria pesada del peronismo de los 50, sino que es batería de litio, es aceite de soja, es urbanizar los 5.600 barrios, es lograr poner los 3.000 jardines de infantes que nos faltan, y es lograr que el Estado regule, pero que deje generar condiciones para el sector privado. Mucho para debatir
y realmente gobernantes comprometidos en que esto sea una realidad para muchos salteños, porque genera fuentes de trabajo, trae inversiones, mejora las condiciones económicas de los lugares donde tenemos esta enorme riqueza que está en nuestra puna. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Seguimos aquí en el análisis, en este programa, donde estamos repasando la actualidad informativa de lo que será mañana la sesión de debate entre diputados y diputadas nacionales y el miércoles la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi. Eso es lo que va a suceder formalmente mañana. También hay convocada una comisión a las 9 de la mañana el día miércoles. La diputada del PRO de la provincia de Corrientes, Ingrid Schetter, que preside la Comisión de Asuntos Municipales, convocó para hablar algunos temas justo antes de que se presente el jefe de gabinete. Así que veremos cómo se da ese ordenamiento también de trabajo. Recordemos que cuando viene el jefe de gabinete no hace falta la reunión previa de labor parlamentaria. Todo eso se resuelve o lo administra en algún sentido la presidencia de la Cámara, porque recibe a un ministro, al jefe de los ministros de otro poder, del Poder Ejecutivo. Esto va a suceder estos días, como bien les comentábamos, pero algo que también queremos repasar con ustedes es un fragmento de DTV Entrevistas, el programa que hace nuestro colega y compañero Horacio Embón, donde se toma una hora para conversar en profundidad con algún miembro de esta Cámara. Ha entrevistado a distintos diputados y diputadas, vamos conociendo un poco más su historia, qué lo ha traído hasta el recinto, cómo piensa también los grandes temas de la política nacional y de la política internacional. Así que Horacio Embón se reunió con Fabio Ketlack, que es diputado radical de la provincia de Buenos Aires, y es algo de lo que ustedes pueden ver en DTV Entrevistas todos los viernes a las 23 horas. Es la cita, pero también lo pueden seguir por el canal de YouTube de Diputados TV, y compartimos este fragmentito de la nota para que puedan conocer un poco más en profundidad al diputado Ketlack. El ser humano, Horacio, el ser humano funciona bajo incentivos. Sí, en el 99% de los casos. No es una zanahoria, pero son incentivos. Incentivos de todo tipo, inclusive pueden ser incentivos inmateriales. ¿No? Inmateriales. A veces, digo, la mayoría son materiales, pero inclusive podría... Cuando vos estás en un laburo que ganás razonablemente bien, pero te tratan bien, te reconocen, etc. No es poco. Entonces te ofrecen otro mejor y dices, no, pero yo me quedo acá porque me tratan bien. Siento bien. Bueno, y eso es un incentivo inmaterial. Puede ser al revés. Claro, puede ser al revés. Y puedes estar ganando muy bien y te sentís hostigado y te querés ir. Bueno, dicho esto, lo que hay que hacer con los propietarios es generar el conjunto de incentivos adecuados para que quieran dar la vivienda en alquiler. Por ejemplo. No, espérate.
el plazo de 3 años y el ajuste anual fue un desincentivo muy fuerte. La gente dice, entonces dice, no, si la inflación va a ser 100%, yo no sé cuánto cobrarle al tipo porque el último mes del año es una monedita y entonces retiro mi departamento y lo pongo al mes. Yo voy a presentar ahora próximamente un proyecto de ley con 3 incentivos muy sencillos, nada espectacular. A ver. No, primero que la gente que alquila y es monotributista, vos sabés que tiene que sacar un monotributo por cada unidad de alquiler que tiene. Y voy a tratar que hasta 3 sea con un solo monotributo. Claro. Que si los bienes están valuados debajo de tanto dinero, puedan no pagar bienes personales por los inmuebles que ponen en alquiler para empujarlos, ayudarlos a que los pongan en alquiler. Está bien. Y cobrarle una tasa de ganancias del 15%, una tasa flat. Bien. Esas 3 cosas para los dadores de inmuebles de bajo rango, no para que tiene 35 departamentos, sino porque de menos de 2, 3. Entonces, a ver si lo podemos estimular. En un país donde este tipo de incentivos y desincentivos afectan mucho la expectativa de la gente en relación a poner un inmueble en alquiler o no. Si se empieza a mover el mercado, y por supuesto hay que dejarse de dilatar y hay que enfrentar el problema de la inflación. Bueno, esto es parte de lo que puedan ver en el canal de YouTube de Diputados TV, porque todos los viernes a las 23 hay una nueva entrevista, ya son varias las que están publicadas en esta red social del canal de la Cámara de Diputados, y una conversación un poco más tranquila, ¿no? Con otros ritmos, con otros tiempos, con otras posibilidades de reflexionar y de profundizar. Es parte de la programación que todos los días pueden ver aquí, además de los programas que hacemos en vivo con la actualidad parlamentaria. Bueno, está Punto Género, está Mundo Villa, está Ecoagenda, está Todo Cultura, y también de TV Entrevistas como espacios un poco más relajados para, bueno, ver otras cosas que pasan en el Congreso desde otro foco, por lo menos, no desde la coyuntura, que es un problema cotidiano y parte de lo que aparece todos los días. Esta semana entonces va a haber una sola, por ahora, comisión de debate entre diputados y diputadas, porque las 2 sesiones van a estar tomando la mayoría de la atención. Y la otra semana es semana corta, jueves y viernes santo. Va la Cámara de Diputados en general, el jueves santo también está cerrado, así que tampoco va a haber mucha posibilidad de la semana corta. A ver, el martes pasado la Comisión de Juicio Político se viene reuniendo todos los martes. Antes había arrancado los jueves, ahora pasó a los martes. Mañana no hay reunión de la Comisión de Juicio Político, y por lo que dieron a entender la semana pasada, la próxima reunión va a ser recién después de Semana Santa. O sea, la semana que viene es como que está considerada inexistente. Sí, esta es una semana medio perdida porque hay que, bueno, primero traer a todos los diputados acá que estén en la comisión. Pongámosle que de todos los diputados que están, de los 31 que están en la Comisión de Juicio Político, la mitad sean de Buenos Aires, Cava, o puedan venir en colectivos. Los invitados, porque son como 20 entrevistas, están tomando como de a 5 o 6 testimonios por reunión, y son semanas cortas, entonces también es complicado que tenga por quórum eso para había poder quedado trabajar. como para volver a citar, ¿se acuerdan? A los exfuncionarios del macrismo, más otra lista que se había empezado a tejer. Y ahí Carolina Gailar dijo la semana pasada, esto va a ser después de Semana Santa, o sea, día 12, 14 más o menos, ¿no? 7 es viernes, 8, 9, 10, 11. Martes 11 de abril va a ser seguramente la nueva reunión, y veremos si todo esto, si este impasse de 2 semanas baja un poco la espuma y la tensión en la comisión, ¿no? Porque vienen siendo comisiones tensas. No, veo un poco difícil que baje la pausa. Decís que no. No es el motivo, claro. No, la verdad que no veo el motivo. Hay una parte de la discusión que desaparece, que es la de la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de no sesionar. Sí. Digo, esa parte de la discusión ya desaparece. Sí. Porque no solo que van a sesionar en la Cámara de Diputados, sino que van a sesionar también en la Cámara de Senadores. Ya no se puede sostener, digamos. Con lo cual, esa parte ya no está. Pero seguramente van a continuar de la misma manera, digo, Juntos por el Cambio rechazando la puesta en marcha y el debate de la Comisión de Juicio Político, y el Frente de Todos avanzando en la discusión del juicio político. Sí. Y en el medio de todo eso, todas las discusiones que se puedan ocurrir respecto a las preguntas que se hacen. Pero ya sí pasa, como venía anticipándose desde el inicio de esta comisión de juicio político, que va por su andarivel, mientras el resto de los debates van mínimamente intentando avanzar, ¿no? Bueno, está bien, digo, me parece bastante lógico. Me parece que era un poco lo que tiene que pasar. Que claro, que a uno le puede gustar o no le puede gustar que se discuta un tema,
Pero eso no significa Pero se pueden hacer las cosas en simultáneo. Y que no se puede- en esto estoy en desacuerdo y en esto trabajo y hacemos todo juntos. Claro, porque también hay esa que era. tener en cuenta que el juicio político es un instrumento particular que tiene el Congreso para investigar el desempeño de algunos funcionarios, en particular los máximos funcionarios del Ejecutivo y los máximos funcionarios del Poder Judicial. No es una actividad cotidiana el juicio político, es algo extraordinario que en este caso se toma para investigar si cumplieron o no con sus funciones o sus deberes de funcionario público los 4 miembros de la Corte. Aparte no es algo que se creó ad hoc en esta instancia. Claro. Digo, es algo que existe y que existe hace tiempo, tanto es así que uno de los temas de juicio político es del 2017 de la abolición cívica. Exacto. Y Bueno, otros son del 2020, del 2019 que se volvieron a presentar. Bueno, 2017 Claro. igual se había pedido también juicio político a Rosenkrantz también por lo del 2x1. El primer pedido de juicio político también es ahí al toque, inmediatamente después de que se da a conocer el fallo, que también es una de las causales de juicio político, pero después todos estos proyectos tuvieron que representarse porque perdieron estado parlamentario con los recambios del 19 y del 21. Por eso, bueno, avanza en ese sentido. Pero hay que ver qué pasa con la presencia de los distintos funcionarios, en este caso exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, si se presentan a hoy, cómo van con ese tema avanzando en la discusión de la comisión. Y mientras, bueno, qué otros proyectos van avanzando en paralelo, ¿no? Porque hasta ahora se van sacando un poco de encima con la sesión de mañana proyectos nuevos y proyectos que debían de años anteriores. Nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes. Le damos la bienvenida. Hola, Sofía. Hola, Man, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. También saludo a los compañeros allí en el piso. Bueno, estamos trabajando en vivo desde el recinto, que esta semana va a ser protagonista en varias oportunidades, porque como bien lo estaban adelantando anteriormente, mañana va a haber una sesión especial. A partir de las 10 de la mañana está convocada la labor parlamentaria en el Salón de Conferencias de la Parodia. A las 11 comenzará entonces la sesión y el miércoles vamos a recibir al jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, que va a presentarse luego de haber asumido en este cargo el pasado 15 de febrero, el reemplazo del tucumano Juan Marsur, para responder las preguntas que tienen preparadas los diputados y las diputadas nacionales del oficialismo, de la oposición, de los diferentes bloques, y por supuesto también para dar un panorama general de cómo se viene trabajando a nivel nacional en la política monetaria, ¿no? En economía nacional, también en política exterior y de cara al futuro, ¿no? Cuáles son los lineamientos que tiene Alberto Fernández y la presidencia en general. Por eso va a ser una jornada extensa la que se va a vivir el miércoles. Entonces, a las 10:30 está previsto que arribe Agustín Rossi para primero para dar su panorama, ¿no? Y después para responder a las preguntas que tienen preparados, principalmente de la oposición. Ya adelantaron que le van a preguntar sobre la industrialización en nuestro país y principalmente el tema de Rosario. Claro. Que también va a ser un tema central, la seguridad en la provincia de Santa Fe mañana. Bueno, el tema de la seguridad de la provincia va a ser uno de los tópicos centrales que se va a desarrollar el miércoles que viene, pasado mañana. Así que aquí estaremos, por supuesto, cubriendo esta actividad. Recordamos que su predecesor, Juan Mansur, se presentó 2 veces en el Congreso, una vez en diputados, otra vez en senadores, en su periodo de mandato. El 15 de febrero, reiteramos, Agustín Rossi asumió como jefe de gabinete y a un poquito más de haber cumplido un mes de gestión, entonces va a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, presentándose ante los diputados y diputadas nacionales para dar parte de cómo se viene trazando la gestión de gobierno. Gracias, Sofi, por este adelanto. Veíamos ahí viene el recinto desplegándose con todo listo para la sesión de mañana y después, bueno, rápidamente, algunas horas más tarde, van a estar convocándose nuevamente los diputados, así que esperemos que debatan intensamente, pero en un lapso de tiempo razonable, ¿no? Que sea una sesión que no lleve más de 10 horas, que no se excedan desde las 22, 21, para que puedan descansar y sobre todo sostener después la visita del jefe de gabinete, que va a ser mucho más intenso por la cantidad de información que va a circular ese día.
Sí, exactamente. Hay dos actividades parlamentarias muy juntas, ¿no? Que esto quizás no suele ocurrir o no es la dinámica a la que estamos acostumbrados, porque por lo general hay un día en el medio para seguir teniendo comisiones. Va a haber igualmente una comisión antes el miércoles, pero la visita del jefe de gabinete, por supuesto que es esperadísima por parte de todos los bloques del oficialismo, de la oposición, porque, bueno, obviamente da este panorama general de cómo se viene trabajando por parte de Presidencia y además da lugar a preguntar, ¿no? Y a las respuestas que también desde el jefe de gabinete vamos a recibir. Así que la sesión de mañana va a ser importantísima por los temas y los proyectos que se van a tratar, y el miércoles también va a ser una jornada extensa. La última vez que vino Juan Mansur también fueron 10 horas aproximadamente de preguntas y de exposición, y bueno, se espera lo mismo para este miércoles. Veremos si Agustín Rossi viene más asiduamente a nuestra casa parlamentaria, aquí al recinto, para dar este panorama y para responder preguntas e inquietudes por parte de nuestros legisladores. Pero como bien estaba diciendo anteriormente, ¿no? Asumió el 15 de febrero, hoy ya es 27 de marzo, un mes y medio aproximadamente después se va a presentar para hablar un poco de cómo ha sido este corto tiempo que tuvo al mando de la jefatura de ministros, pero que es un hombre muy experimentado, ¿no? Estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, por supuesto, estuvo aquí trabajando. Viene de la AFI, digamos, su último cargo. Política. Su último cargo es ser director ejecutivo de la AFI, así que tiene mucha información sobre las filtraciones de chats. Bueno, un tema, por supuesto, de más en agenda, ¿no? Y anteriormente, en los mandatos de Néstor y Cristina, también se desempeñó como jefe de bloque, así que conoce de primera mano cómo es la actividad parlamentaria y cómo es estar aquí dentro del recinto. Aquí estaremos esperándolo entonces para ver su presentación, exposición, pero por supuesto también para seguir de cerca las preguntas. Exacto. Gracias, Sofía. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos rápidamente a nuestra primera entrevista y lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Eduardo Fernández por este ratito en el análisis. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Está preparado para mañana dar el debate? Usted va a ser uno de los que seguramente va a conversar y va a participar en la defensa del proyecto o en la discusión en torno al monotributo tecnológico, ¿es así? Seguramente tuvo en presupuesto y Hacienda alguna discusión que creo que fue saldada favorablemente. La discusión rondó sobre si hace falta, y yo creo que es así, un régimen o una modificación integral del régimen de monotributo, pero siendo este monotributo tecnológico o monotech, tiene dos particularidades que lo tornan necesario, lo están esperando aquellos monotributistas que actúan en esta actividad, y también lo necesita el Estado para el ingreso de divisas y la facilidad que otorga, creando también un régimen especial para lo que hace al mercado cambiario. ¿Cree que más allá de que no hayan firmado dictamen desde Juntos por el Cambio van a acompañar la iniciativa? Yo creo que va a predominar la racionalidad. Vamos a tratar proyectos que seguramente tienen consenso, tienen estas discusiones que les decía yo, pero nadie niega negarle la posibilidad de tener a los que ejercen esta actividad tecnológica, que está vinculado también al mundo del conocimiento, la posibilidad de tener un régimen especial, y queda en manos del Poder Ejecutivo y en la reglamentación algunas cuestiones y detalles a tener en cuenta. Cualquier ley, y sobre todo económico o tributaria, mejor dicho, que fije límites
en el marco de un proceso lamentable que como es el inflacionario, seguramente requieren que las autoridades que son las que ejecutan, las que reglamentan este tipo de leyes, lo adecúen para que cumpla el objetivo. Lo principal es el objetivo que se traza esta ley. ¿Qué tal, Eduardo? Daniela Mosetti le saluda. Teniendo en cuenta el debate que usted está trayendo de lo que fue la Comisión de Presupuesto en este tema, muchas veces las discusiones se dan de que haría falta más, ¿no es cierto? Que tiene que ser más profundo, que tiene que ser más integral, pero estamos casi en la nada, ¿no es cierto? En esta alternativa de que los trabajadores tecnológicos puedan facturar en dólares, ¿no? ¿Por qué dice que fue saldada favorablemente esa discusión? ¿Usted se quedó contento con la explicación? ¿Cómo fue ese debate? Yo creo que asistieron numerosos funcionarios porque está, como usted bien dice, vinculado a la investigación y al desarrollo también, sí, y a lo que hace a la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento. Es decir, lo que hemos tratado de tener una continuidad en lo que hace lo tributario a lo que viene el gobierno nacional, por lo menos ha sido nuestra propuesta, es de incorporar un factor esencial que es la incorporación de estos servicios que se ofrecen al exterior tengan la posibilidad de encuadrarse fiscalmente y lo que le digo, que puede haber, como usted bien dice, siempre quedar a veces sabor a poco o querer avanzar más. Creo que le dejamos las herramientas al órgano de aplicación, herramientas suficientes como para adecuar a algunos de las objeciones, pero que no eran totalmente descalificatorias, sino que es lo que falta, como bien dice usted. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una pregunta que tiene que ver con, supongo que tendrá que ver con la reglamentación de la norma. El monotributo ajusta, el monotributo general ajusta una vez al año o 2 veces al año con esa posibilidad. El monotributo TECH, que tiene una cotización, que en realidad lo que plantea es una cantidad en dólares, que si hay una devaluación o el tipo de cambio se mueve, eso se incrementa, medido en pesos. ¿También va a ajustar cuando ajusta el monotributo la capacidad de facturación o no? Va a estar relacionada a la categoría del monotributo a la que se refiere la ley y la complementariedad. Es decir, que no son contrapuestos a la subsistencia del régimen de monotributo que tenemos actualmente. Okay. Y sí, seguramente va a necesitar actualizaciones, es decir, usted vio todo lo que es en el régimen impositivo, claro, con este régimen inflacionario, pero más aún, cuando tratamos temas como este, también están muy vinculados a lo que es el mercado mundial, ¿no? Telecomunicación, investigación, desarrollo. Entonces, eso requiere permanentemente una adecuación. Lo que estamos diciendo, no tenían un régimen específico, le permiten, ante los diversos mercados también indeseados del dólar, permitir encuadrarlo, primero jurídica y fiscalmente, y permitir que no le sea desventajoso ingresar los dólares al país, porque nadie desconoce que muchos de estos servicios pueden ser facturados en alguno de los países vecinos, hechos por nuestros técnicos, ¿no? Diputado, preguntarle también porque el miércoles va a estar el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Veníamos haciendo una caracterización de la figura de Rossi, que viene de muchos años de la Cámara de Diputados, así que va a tener como un diálogo diferente seguro con la oposición. Pero ¿le parece que va a poder venir a defender el gobierno nacional en esta instancia? Es un año electoral, hay muchas cosas en juego, hay una elección presidencial a fin de año importante y hay también
también muchas dificultades por parte del gobierno de mostrar algún tipo de logro en el desarrollo de la gestión. ¿Cómo se imagina el informe de Agustín Rossi teniendo en cuenta todo esto? Bueno, primero decir que sí, lo creo capaz de defender las políticas de gobierno, hacerlo porque tiene una práctica legislativa, como dice usted, de larga trayectoria, pero también porque Agustín ha sido también miembro del Ejecutivo como ministro de Defensa. Yo lo he conocido ampliamente ya en mi otra actividad, que era gremial empresaria, su verdaderamente dedicación a que se incorporara industria nacional a la industria de la defensa, autor de un proyecto, del proyecto de industrialización de la defensa. Es un defensor de la industrialización del país, es decir, es conscientemente un militante de lo que es el proyecto que nosotros estamos encarando desde el punto económico, social y también en lo que hace al mantenimiento de la soberanía. Así que la otra cuestión es una evaluación. Como periodista, ustedes después hay logros del gobierno nacional cuando uno desapasionadamente mira las cifras en lo que hace a empleo, en su ocupación, en lo que hace a utilización de la capacidad productiva, en lo que hace a crecimiento del Producto Bruto, uno ve datos positivos, pero nosotros no, ni el ministro ni el que le habla somos tan necios de desconocer que el problema que nos significa la inflación para el cumplimiento de todo esto. Seguramente va a estar en el eje, y si no lo pone la oposición, le voy a decir seguramente a Agustín, va a centrar también en lo que significa esta deuda enorme de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones que se han llevado a cabo, las dificultades, y va a poder mostrar lo que mostró los otros días también el ministro de Ciencia y Técnica, ¿no? Es decir, avances en las ejecuciones presupuestarias y en varias ejecuciones con las enormes dificultades que tenemos en lo que hace económico. Entonces, vamos a encontrar un ministro que conoce la práctica legislativa, ejecutiva, y que es un apasionado, pero muy correcto en el debate también. Vamos a tener una linda sesión como para analizar después. Bien. Diputado, mañana seguramente no es tema de la sesión, pero de alguna manera se va a colar esta movida del Ministerio de Economía, del canje de bonos del ANSES, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes esta iniciativa de economía, teniendo en cuenta el contexto y esta necesidad de dólares y de fortalecer las bases, digamos? Yo le diría que se va a colar también en el informe del jefe de gabinete, todo. Que la oposición va a ser ineludible, digamos. La oposición ha tenido, yo digo, quizás un apuro en expresarse, y es poco sostenible desde lo técnico decir que esto causa un prejuicio, por ejemplo, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El ministro Massa también ante este desafío ha pedido que auditen, y si hubiera algún perjuicio que salga a la luz, pero hay algunos integrantes de la oposición que no están más preocupados o más ansiosos porque salga mal y no que podamos solucionar parcialmente. Van a caer casi más de 12.000 millones de dólares seguro de ingresos con respecto al año pasado de la cosecha del país. Las tasas de interés en el mundo vienen subiendo. Sale prenda
cualquier panorama internacional y está viendo. Sí. Hay dificultades. Vemos a trabajadores alemanes paralizando el transporte en el país, a economías que tratan de solucionar de la forma que ellos lo hacen, es decir, aumentando la tasa de interés. Estamos teniendo que pagar, y yo no quiero decir la cifra exacta, pero más de 3.000 millones de dólares en intereses, en sobretasas y por el incremento, por lo planificado, pero a su vez vamos a poder decir que una acción inteligente, presta del Estado Nacional, y que va a estar también el miércoles puesto sobre la mesa, es lo referido a energía y que nos ha traído un ahorro. Entonces, el análisis de lo de bonos es una cuestión contable que nos ayuda a bajar ese endeudamiento medido en dólares. El perjuicio del ANSES no es tal porque el cambio de bonos es gradual, también está también puesto en el decreto, pero es con un ajuste dual, es valor dólar o el valor ser, es decir, que si aumentara más la inflación que el valor del dólar, fíjese que hoy, si fuera por eso, la ANSES hubiera perdido, si hiciera una comparación, si tuviera la posibilidad de este sistema dual de ajuste, ha perdido, porque el dólar se ha devaluado menos, porque es el dólar oficial. Además, no es el dólar moneda, no está en un cajón. Es decir, algunos creen que van a sacar miles de dólares para vender, no es así. Es decir, me parece que ha sido una torpeza y decir que perjudica a los jubilados no es. ¿No es una descapitalización igual del organismo en cierto sentido, sobre todo porque, la consideración de tener bonos en dólares tiene una perspectiva de previsibilidad a lo largo del tiempo? Ahora, ¿no hay una suerte de descapitalización con este canje de bonos? El garante es el Estado, lo mismo, porque son bonos, es decir, por lo tanto hay dos sistemas de ajuste dual. La verdad es que es eso de meter en la cabeza, ¿vio? Como nos meten los economistas liberales, esto es como una casa, no podemos gastar más de lo que... Nada que ver. Y esto también lo han llevado, dice, no, el dólar... Siguen profundizando esta idea del bimonetarismo. Perfecto. Y que la dolarización, pero con ese mismo argumento, me supongo que cuando entren, si ellos piensan acceder al gobierno, no me imagino qué harían, dolarizarían todo en contra de que en realidad estamos defendiendo el valor de los bonos, el valor del peso, y es una situación extraordinaria. Cuando uno toma decisiones, tiene que tomarla en el marco de qué es lo que está sucediendo. Y no vamos a hacer, porque no es que pasaron cosas. Pasó la pandemia, nos entregaron un país endeudado, el mismo que critico, el primero que salió, y con la verdad que yo lo he vuelto a escuchar varias veces al video para ver si lo decía en serio, Lacunza lo que decía, es el que entregó al país con un reperfilamiento. Claro, le cambiaron el nombre, es decir, defaultearon la deuda en pesos, ahora se preocupan la de en dólares. Es decir, nos endeudaron en 100.000 millones de dólares y nos entregaron a las manos del Fondo Monetario Internacional con una situación dificilísima. Entonces, hoy pensar que este gobierno, que viene haciendo todo lo posible para salir de esta crisis económica, fruto del endeudamiento, fruto de una pandemia, fruto de una guerra que ha cambiado y puede seguir cambiando los precios internacionales en cualquier momento, y una cuestión ambiental mundial que combinó en una sequía enorme en el país
con buena producción en otros países vecinos, como el caso de Brasil o Estados Unidos, que ha disminuido el valor internacional de los granos, es decir, o ha contenido el aumento, la verdad es que estar en otro país, cuando nos dicen que estamos fuera del mundo, ellos están fuera del universo, porque la verdad que no sé qué película están viendo, ¿no? Diputado, respecto de esto, usted decía, bueno, estamos viendo una situación extraordinaria. Hoy entraron 2 proyectos de ley para derogar los DNU del Ministerio de Economía respecto del cambio de bonos, este cambio de bonos que tiene a las 130 dependencias del Estado, pero que se concentra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recién hablábamos sobre el rol de Rossi. Digo, ¿cree que qué tipo de oposición se va a encontrar este año en el Congreso? ¿Cuál de todas? ¿La que decidió ir a sesionar? Todo bien esa pregunta, pues porque tiene varias caras, pero tiene una sola misión. Yo pregunto, junto con esos proyectos de derogación, ¿ingresaron algún proyecto diciendo cuál sería la solución para recomponer reserva? Yo le hago la respuesta a eso si quiere, digo, los que gobiernan son ustedes. Claro, nosotros tomamos las decisiones y las vamos a defender, nuestro Poder Ejecutivo, son ampliamente justificables, las vamos a seguir haciendo. El aspecto técnico, lo que le digo es que es fácil, ¿no? Un gran diputado el que decía que cuando no te toca ejercer el Ejecutivo, tomar las decisiones, es fácil criticar, ¿no? Baglini en eso era, me parece que dejó la teoría implantada, pero nosotros decir que es totalmente defendible, creemos que ante esta situación hay que decidir, porque uno puede decir, algunos países deciden en contra de los que menos tienen, ¿no? Es decir, que son los ajustes despiadados en algunos sectores. Nosotros nos estamos enfrentando a una oposición, y discúlpeme que por ahí me reí, pero es una oposición que está urgida para que todas las desgracias del mundo sucedan sobre lo que hacen campaña. Entonces, se opusieron a la vacunación, nos dijeron que el arreglo con el FMI era malo, no era malo tomarlo sin previsión, nunca se hubiera pedido para él. Yo digo, hace falta revisar cada una de las cuestiones planteadas y ver que actúa diciendo que hay otra solución. El problema es que no la dicen. Cuando tratamos los otros días el tema del plan de pago o llamada moratoria previsional, quedó... Sí, pago de deuda previsional. Entonces quedó en claro, ¿no? Porque no lo terminaban de decir o lo decían en off, pero en realidad dice el sistema solidario no va más, que pierde plata, no aprueban lo de las universidades porque ocasiona gasto, y entonces uno tiene que decir, si no tenés estas herramientas para ordenar más de 131 organismos del Estado, sus vencimientos, el manejo de sus bonos, sus pertenencias, sobre todo la que es en moneda extranjera, el Estado tiene que prolijar eso, porque tenemos un mercado que es de muy pocos, y si no, el Estado no es ordenado en eso, agrega incertidumbre. Hoy la inflación se alimenta fundamentalmente de la incertidumbre. Nosotros tratamos de dar certidumbre.
Gracias, diputado, por este ratito aquí en el análisis. Lo vemos mañana y pasado, que va a haber sesión, así que lo cruzamos por los pasillos del Congreso. Y les aseguro que Rosy les va a dejar temas para tratar. Perfecto, porque tenemos jueves y viernes programa y después de las 2 sesiones que van a hacer tenemos que llenarlo con algo. Así que vamos a repasar mucho lo que deje Agustín Rossi. Adiós, diputado, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, sí, todo el mundo está esperando que venga Rossi, están entusiasmados desde el oficialismo porque saben que tienen un jugador de mucho peso, que si bien los otros jefes de gabinete eran acompañados y respaldados por los diputados del oficialismo, era diferente cuando venían, ¿no? Una cosa es que venga Rossi, que tiene toda la cancha, digamos, y se mueve en ese hemiciclo como si fuera, Maradona, es uno de los que conoce más el hemiciclo. No hay que explicarle por dónde tiene que caminar para llegar a cada lugar, ¿no? Entonces... Lo único que hay que tener cuidado porque es un hombre que se enciende. Sí, eso es lo más divertido. Ahí en ese ¿Qué caso, va a hacer con las pasiones? ¿Qué va a hacer con las pasiones, no? Porque suele ser vehemente. Vamos a decirlo. Exacto. Es vehemente en la... Pisa el palito, ¿no? Y los diputados de la oposición tienen mucha artillería pesada, por lo menos en términos discursivos, para tirar al asador fuerte con Rossi, que bueno, para estar así atajando todas las pelotas. Sí, en contraposición a quien de alguna manera es el legado de Rossi, que es Germán Martínez, que es más tranquilo. Sí, o Mansur cuando vino, que fue como plancha. Sí, bueno. Otro ritmo, otro tipo de discusión, ¿no? Mucho más esquemático, sin salirse mucho del libreto. Este jefe de gabinete tiene más discursividad. Y cuando estuvo Cafiero, que vino un par de veces, también creo que vino 4 veces en total o 5 al Congreso. Mansur vino una vez a cada uno de las cámaras. De las cámaras, estuvo solo un año también. Sí. ¿No? Y los primeros y los últimos informes los dio por escrito. No tuvo la interacción. Todo mucho más sosegado. No, sí, pero estamos viendo cómo el Congreso vuelve, digo, nosotros mañana tenemos... Sí, estamos con ganas de que vuelva finalmente. Y también hay labor parlamentaria en el Senado, creo que es la primera en los últimos 3 años que se hace labor parlamentaria. También buscan sesionar, buscan reactivar las comisiones. La bicameral de... Implementación del decreto procesal, ¿no? Sí, y la bicameral de decretos, digo, hay... El trámite legislativo. Claro, el trámite legislativo. Y en 2 meses tiene que estar la bicameral de seguimiento de las privatizadas también, porque viene el informe del ENRE. Pero tiene que empezar ahora la bicameral de DNU, de tratamiento legislativo. También hay un pedido del Ministerio de Economía, que quieren blindar este DNU. Claro. Que ahora la oposición quiere derogar. Va a ser difícil, porque los votos es difícil, es adverso en el Senado también. Claro, qué escenario difícil. Hay una decisión ahí del bloque del Frente de Todos y hay que sacar cuentas todo el tiempo. Sí, y además son cuentas bastante endebles, ¿no? Porque las sacas por un lado y enseguida te restan por otro. Sí, los números de la calculadora como que se van moviendo, ¿no? Vas a poner 2 y se hizo 1 y se fue para el otro lado. Otra que el reloj de arena líquido. Sí, desde allí. En el Senado está pasando bastante, que la calculadora no está... Y eso aplica el parate, en definitiva. Sí. Convengamos qué es lo que le pasó a la Cámara de Diputados en el principio de la gestión, cuando se dieron cuenta que había... en la mitad de la gestión, cuando arrancó la paridad. Sí. Le empezaron a sacar cuentas todo el tiempo y empezaron a ver qué tema se negociaba con quién. Entonces, frente a eso, los bloques provinciales empezaron a tomar más relevancia. Cuando decimos los provinciales, son aquellos que representan a partidos provinciales. Exacto, no necesariamente a gobernadores provinciales. Claro, bueno, esto sucede más o menos lo mismo en el Senado. Digo. Aparece un grupo de senadores que no tiene mucho que ver entre ellos. Bueno, pero la distinción que se hizo en el Senado ni siquiera representan a diputados a senadores, que representan a sus gobernadores, porque Jujuy, el único es San Luis con Catalfamo, que es la única que tiene un gobernador que le respalda. Y Córdoba. Claro, pero Vigo no estaba dentro del Frente de Todos. Sí. Vamos a contactarnos con nuestra próxima entrevistada, la presentamos de esta forma. Le agradecemos a la diputada Romina del Pla estos minutitos con el análisis. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, preparándonos todos para las 2 sesiones de esta semana, ¿no? Para la maratónica. Con mucho trabajo. La maratónica.
de las 2 semanas. ¿Preparaste preguntas de tu bloque dentro del Frente de Izquierda, el Partido Obrero, para el jefe de gabinete? ¿Qué esperás o por dónde van a ir tus interrogaciones al jefe de ministros? Bueno, sí, preparamos un montón de preguntas, creo que casi 100. Son muchísimas. Estamos esperando las respuestas porque todavía no las recibimos, así que el problema es que también hay que analizar las respuestas en segundos, ¿no? Entonces, eso es un problema. Bueno, por supuesto que los ejes de las preguntas fueron alrededor de temas económicos, sobre el presupuesto, sobre la deuda, bueno, cosas que quedaron afuera, pero que ahora obviamente van a ser un eje, tiene que ver con todo este canje de los bonos de las empresas del Estado, especialmente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que dicho sea de paso, mañana vamos a presentar un apartamento de reglamento para pedir que venga el ministro Massa para una interpelación. Otras preguntas han ido sobre el tema educativo, tema ambiental. Bueno, realmente hemos hecho una cantidad muy importante de preguntas porque hay cuestiones que son muy serias, ¿no?, en el país. Así que hemos hecho un conjunto de preguntas que atienden a las problemáticas más urgentes, ¿no? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo va? Contanos un poquito cómo tomaron esto de ANSES, ¿no? Recién estábamos hablando con un diputado del oficialismo y decía, bueno, de alguna manera hay que salir reconocen cierta fragilidad del sistema, la falta de dólares. ¿Cómo verían ustedes la salida? Bueno, mirá, nosotros lo primero que vemos es que una vez más el camino frente a la fragilidad y a la crisis económica es meter la mano en los recursos de los jubilados y jubiladas, sean los actuales o sean los futuros. Este es un tema que es inadmisible. Nosotros acabamos de presentar una denuncia penal en Comodoro Pi contra el presidente y contra el gabinete que ha firmado este decreto de necesidad y urgencia. Consideramos que es un desfalco fenomenal, que a la vez de que es un desfalco fenomenal, es una situación que agrava el endeudamiento del país, o lo pone en un mayor riesgo, porque si bien los bonos bajo legislación extranjera son los que hay que entregar y los que se va a quedar de nuevo el Tesoro a cambio de bonos en pesos duales, pero por otro lado está el problema de la obligación de salir a vender los bonos en dólares cuando el mercado está cuando en el mercado están recontra desvalorizados esos bonos, y a la vez implica que esos bonos pueden caer en manos de cualquiera que luego va a reclamar el 100% de su valor y más. Entonces estamos frente a una situación realmente muy compleja, ¿no?, que puede agravar enormemente la endeblez de la situación económica argentina. Entonces está claro que esto no corresponde. Bueno, claramente hay algún indicio de que algo no va cuando después de haber firmado el decreto dicen, bueno, vamos a consultar a universidad, no sé qué. Bueno, todo muy sospechoso, ¿no?, de funcionamiento. Entonces, bueno, la verdad que nos parece que la situación de los jubilados y jubiladas no solo debe ser una situación intangible, que ya vimos que en su momento a los recursos y al fondo lo llenaron de papelitos, sino que encima empeoran las condiciones de los papelitos. Entonces, esto es inadmisible, sobre todo cuando tenemos a los jubilados y a las jubiladas cobrando la enorme mayoría jubilaciones por abajo prácticamente en la indigencia, ¿no? Entonces, en esta situación es inadmisible que se siga jugando con todos estos bonos, con todos estos recursos. Especialmente ponemos el foco en lo de ANSES, pero bueno, podría la verdad abrirse el panorama para todas las empresas del Estado que van a estar obligadas a deshacerse de su parte de bonos de forma obligada, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? No, respecto a eso, ¿ustedes hicieron una denuncia por el delito de desfalco? Por administración fraudulenta, para que se investigue si hay administración fraudulenta al haber tomado estas medidas a partir del decreto de necesidad y urgencia. En la mayoría de las preguntas que ustedes mandaron, las mandaron hace tiempo, con lo cual esta discusión no existía. Claro, por eso lo mencionaba, esto no estaba en las preguntas, así que ahora a la hora de interpelar al jefe de gabinete o de hacerle las preguntas correspondientes en forma oral, obviamente esto va a tener un peso importante, ¿no? Y usted compartió Cámara de Diputados con Rossi, ¿no? Sí, cuando entró en 2017 era el jefe de la bancada
Claro. Ciudadana. ¿Qué cree que se va a encontrar? Digo, es un jefe de gabinete que sabe mucho cómo se opera dentro de la Cámara de Diputados. Sí, yo creo que, bueno, empezando porque ya hizo algo que lo distingue de los otros jefes de gabinete, ¿no? Que va a venir rápidamente a poco tiempo de haber asumido. O sea que ahí ya hay alguien que maneja un poquito los tiempos y que sabe que en lugar de darle lugar a la oposición a que se ponga a reclamar que venga jefe de gabinete, viene, digamos, sin dar tanta vuelta, ¿no? Lo cual me parece que es, en este punto, tiene me parece un conocimiento también del funcionamiento de la Cámara. También le da aire al oficialismo para, digamos, estirar la idea de que, bueno, de que no hay sesiones o de que casi no hay un funcionamiento. Eso me parece que demuestra que conoce un poquito de la tarea. Creo que va a responder las preguntas porque sabe, porque es una persona formada. Lo que no va a poder explicar a Rossi, por más buena voluntad que tenga, es cómo piensan sacar al país de este desastre en el que está. Y ese es el punto. Digamos, creo que lo que no tiene respuesta no es porque no la tenga Rossi, o por algún problema de él, es por el fracaso completo de la política del gobierno, ¿no? Preguntarte también por la sesión que va a haber el día martes, que va a haber 4 temas. ¿Cómo se llevó ese consenso? Se entiende que, por esto que vos también planteabas, ha habido una modificación de las estrategias dentro del oficialismo y de la oposición de Juntos por el Cambio para poder avanzar en algunos temas muy puntuales. Pero llegamos a esta discusión de sesión o esta posibilidad de sesión el 28 de marzo, producto de la situación de Santa Fe principalmente, y a partir de ahí negociar algunos proyectos que tienen posibilidad de salir, entonces, como estrategia del oficialismo, volver a encontrar algún punto, pocos temas por sesión, pocos temas conflictivos, digamos. Bueno, hay que ver también qué actitud toman los distintos bloques, ¿no? La verdad, nosotros, como siempre, recibimos la notificación, no fuimos consultados sobre el temario, ni sobre el funcionamiento y demás, porque seguramente hubiéramos colocado estos temas que nos parecen también súper urgentes. En relación al tema de la situación de Santa Fe, bueno, creo que justamente se ha destrabado un proyecto que estaban hacía mucho tiempo a raíz del agravamiento de la situación. Bueno, todos sabemos que también ha sido la familia Messi, ¿no?, la que ha colocado la preocupación en el centro del candelero. Todo lo que pasó antes parecía que no tenía gran importancia. Entonces, a partir de eso es que van a reimpulsaron el tema de la creación de los tribunales federales, del nombramiento de fiscales y demás, que nosotros de todas maneras tenemos muchas dudas de que esa vaya a ser una solución real a la problemática del narcotráfico, porque no se trata solamente de nuevos tribunales, sino se trata de que hoy los tribunales que están, la policía que está, el poder político que está, ha sido absolutamente cómplice del desembarco y de la ampliación de la influencia del narco, ¿no? Entonces, nosotros insistimos que para que resulte la conformación, digamos, el desmantelamiento de esto no va a depender de un funcionario o un tribunal más o menos, sino de que haya una decisión de desmontar sobre toda esa estructura, y hay que empezar golpeando fuerte por las variantes económicas. Tener los puertos privados, hay que estatizar esos puertos, ponerlos bajo control de sus trabajadores, para, además de controlar toda la cuestión impositiva que hoy, digamos, es completamente descontrolada, tenga también la posibilidad de un control real de lo que ingresa y lo que sale de allí. Hay que atacar todos los bancos y financieras donde se sabe que circula y se blanquea, se lava gran parte de lo que circula alrededor del narco. Bueno, hay que ir a fondo. Claro. Entonces, está claro que sin desmantelar esa estructura podrán crear 2 juzgados más, 3 juzgados más, hasta podrán nombrar gente con muy buena voluntad, pero difícilmente tengan posibilidad de avanzar a fondo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en el análisis. Le agradecemos estas palabras y estas reflexiones. Gracias. Y te agrego una cosa, sí, Amanda, que el viernes a las 16 horas hacemos una audiencia pública en el auditorio que está en el anexo,
por el tema de la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. Estamos invitando a todos los diputados y diputadas que quieran participar, personalidades del ámbito de los derechos humanos, sindicales, etcétera, porque se viene la revisión de esa condena completamente absurda por haberse movilizado contra la reforma previsional de Macri, con lo cual estamos, muy firmes tratando de colocar este tema y de llamar la atención sobre semejante arbitrariedad, cuando los que tendrán que estar presos y condenados son los que siguen saqueando a los jubilados y los que los saquearon en esa oportunidad. El viernes 31 a las 16 horas. Tal cual. Perfecto, ahí estaremos. Gracias, diputada. Hasta luego, hasta la próxima. Saludos a todos. Bueno, y con esta invitación llegamos al final del programa ya, esperando, mañana y pasado a ver, obviamente, transmisión de las sesiones, así que nos encontramos el jueves, seguro. Ya seguramente. Con el conductor habitual de este espacio. Gracias por acompañarme, David. Gracias, Dani. Bueno, ustedes se quedan aquí con la continuidad informativa de Diputados TV. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. En este inicio de clases también podés